El régimen de Nicolás Maduro arrecia sus ataques hacia la disidencia en Venezuela. En las últimas horas, 6 representantes de la oposición han sido detenidos por las fuerzas de seguridad del chavismo. Todo horas antes de la fecha en la que estaba programado un nuevo encuentro en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se instaló el pasado mes de octubre. Una reunión pautada para hoy a la que la Mesa de Unidad Democrática ya había anunciado que no asistiría. Sin embargo, hay un factor que representantes de la oposición piden no se ha dejado a un lado: el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, declarado esta semana por la Asamblea Nacional. Advierten que tras esta medida el país vive hoy en un limbo jurídico que debe ser resuelto con la convocatoria a nuevas elecciones. Hay 106 votos a favor, señor presidente. Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro Moro. Se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto. Es absolutamente claro que Nicolás Maduro no ha cumplido sus labores como presidente, tanto en la naturaleza de su cargo como en las consecuencias de sus acciones. De más está de ver a la gente que tiene que buscar comida entre la basura y a los venezolanos que mueren por falta de medicina para entender que este presidente no garantiza ninguno de los derechos de los venezolanos. Y de más está ver la acción dictatorial y represiva del señor Nicolás Maduro para evidenciar que dejó de ser presidente para convertirse en un dictador. Estos son los argumentos de la oposición venezolana para determinar que Nicolás Maduro abandonó su cargo. Según el artículo 233 de la Constitución, se consideran como faltas absolutas del primer mandatario su muerte, su renuncia, incapacidad física o mental y el abandono del cargo declarado como tal por el Parlamento. Para el chavismo la medida no tiene validez y según un decreto del Tribunal Supremo de Justicia, la fracción contraria al régimen no tiene la facultad para destituir al presidente de la República, dejando de lado lo establecido en la Carta Magna. No hay forma ni manera que ellos puedan hacer efectiva una posibilidad de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en conversación con el programa La Tarde de NTN 24, la dirigente María Corina Machado insistió en que la decisión ya fue tomada y debe respetarse. ¿Cuál es la reacción del régimen? No nos puede sorprender, porque ya han hecho todo lo posible e imposible para impedir que esa decisión tuviese lugar. Han amenazado, han perseguido, han pretendido por la vía de un falso diálogo dividir a las fuerzas democráticas para que esta decisión no tuviera lugar, pero efectivamente se acordó. Y ello establece una nueva etapa de lucha en la cual no hay presidente en Venezuela. Además, aseguró que actualmente el país se encuentra en una especie de limbo político que debe ser resuelto por la vía electoral lo más pronto posible. Efectivamente, la Asamblea Nacional, que debemos insistir, es el único órgano del poder público con legitimidad, acordó la declaración del abandono del cargo con base en la responsabilidad política que se había declarado a finales del año pasado y que constituye una de los causales de falta absoluta, que al tener lugar antes del inicio del 5º año del periodo presidencial conlleva nuevas elecciones presidenciales. Machado insistió en que la fracción contraria al régimen debe continuar la presión dentro y fuera del país, con consistencia entre sus palabras y sus acciones, sin dejarse intimidar por las represalias que el gobierno pueda llevar a cabo en los días sucesivos. Vamos a saludar en Mérida, Venezuela, Williams Dávila, él es diputado a la Asamblea Nacional Venezolana. Diputado Dávila, un buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Karen. Saludos a todos por allá. Un saludo a toda América Latina que nos está escuchando. Diputado, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Porque lo cierto es que la decisión por parte de la Asamblea Nacional fue tomada. Se declaró el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Es una decisión de un poder del Estado que el Poder Ejecutivo se niega a cumplir. ¿Qué puede pasar a partir de ahora con esto? Es una Venezuela totalmente polarizada y dividida, una Venezuela democrática representada en la Asamblea Nacional y otra Venezuela autocrática que está representada por el régimen de Maduro. La Constitución es clara cuando dice pues que la Asamblea Nacional tiene la facultad de declarar el abandono del cargo
es una facultad que tiene, de acuerdo con la Constitución, la Asamblea. Debería haberse convocado o debería de convocarse a elección en estos 30 días, porque la decisión se tomó el 10. Aquí hay una discusión, porque si tomó posesión en enero o en abril, en todo caso, la eficacia jurídica o la eficacia política de la medida depende de acciones de calle, de la fuerza popular que se le dé a esta decisión del abandono del cargo, porque obviamente el mismo vicepresidente que en este momento nombró Maduro es una persona que también debería ser censurado por la Asamblea Nacional. Yo mismo lo estoy proponiendo, el artículo 240 de la Asamblea, de la Constitución, porque es una persona que se ha dedicado en apenas una semana a perseguir aún más la oposición, a poner presos diputados. Es un hombre, es un fascista, es una persona muy violenta, con unos antecedentes muy violentos aquí en mi estado, porque yo lo conozco, él es de aquí de Mérida, de manera tal de que la situación se agrava aún más en el país. Supuestamente hoy iba a haber una conferencia de nuevo de diálogo. Yo no veo eso factibilidad. Yo pienso que ese diálogo fracasó. Debería de haber una verificación por parte de la OEA, que es el organismo que tiene mayor experticia en materia de diálogo, que conoce la mecánica, etcétera, a los fines de poder tener allí alguna esperanza de un diálogo fructífero con nuevos representantes, no por los expresidentes que ha venido planteando el gobierno de Maduro, sino también con representantes de la oposición, que no lo tenemos a nivel de los expresidentes, de manera tal de que la situación, si nosotros queremos evitar una escalada de violencia, de persecución en Venezuela, ojalá tuviéramos un diálogo fructífero que funcionara. De lo contrario, cualquier cosa se puede esperar en este país: más represión, más persecución y una escalada de violencia que nadie aspira que se dé aquí en el país. Ya de la escalada de violencia, que ya de por sí es grave y creciente, constitucionalmente, ¿qué debería de pasar? Sobre todo cuando vemos que el tribunal, que el Ejecutivo se está involucrando, está de alguna manera obstruyendo todas las decisiones que está tomando el Legislativo. Constitucionalmente, ¿quién dirige en este momento al país? Y ya que están todos estos miembros del concierto internacional, ¿qué deberían de hacer para sacar de este impasse al gobierno chavista y también a la oposición? Pienso de que la comunidad internacional debe presionar realmente para que aquí se convoquen las elecciones. El único que puede decidir esto es el pueblo venezolano. El tribunal no lo va a decidir. Los militares no lo van a decidir, porque el ministro de la Defensa es el primer activista que tiene el PSUV ahí en el gobierno. Ya dije que el tribunal no lo iba a decidir. La Asamblea Nacional ya ha propuesto las elecciones generales, porque una vía para solucionar el problema del abandono del cargo es que venga un nuevo presidente con elecciones generales. Yo pienso que la comunidad internacional, por eso hablo de la OEA, porque la OEA pues es el espacio político latinoamericano que tenemos todos allí, pues. No solamente es el Vaticano, es otra instancia y es otras características. Es la OEA la que debe presionar aún más. Esa presión internacional o la presión nacional y la presión popular a nivel de los estados, a nivel del país. Yo pienso pues que la presión tiene que ser dirigida a que se convoquen nuevas elecciones en el país. No hay otra vía. Hay pequeñas vías, como las elecciones regionales de gobernador, que ya fueron suspendidas, y supuestamente deberían de hacerse ahora en junio. Hasta ahora no ha fijado cronograma el Consejo Nacional Electoral. Las dudas que hay es que esas elecciones se pudieran realizar en junio, o de repente las alargan para diciembre de este año, o de repente piensan hacer una mega elección el próximo año. El país no aguanta eso. No hay confianza ya en las instituciones del Estado. Entonces la única solución realmente de evitar una escalada de violencia en Venezuela es que haya una presión realmente internacional para que se forme aquí en Venezuela realmente el ambiente propicio para que se den unas elecciones generales y que sea el pueblo venezolano el que decida. Pues Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Mérida. Completamente a la orden. Saludos a todos.